El acta de la sesión número 71 se da por aprobada y el acta de la sesión número 72 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para emplear el número de delegados sindicales por obra faena y regular duración de su fuero laboral. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Giordano y Winter y de las diputadas señoras Delgado, Gasmuri, Mix, Molina, Orsini, Serrano y Yomans, que modifica el Código del Trabajo en relación con la protección, garantía y organización de los trabajadores en el sistema de teletrabajo. Un oficio de la Secretaría General de la Corporación, por medio del cual comunica que a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social le será remitido el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa correspondiente al boletín número 15.933-34, una vez que sea informado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y por último, señor presidente, una carta de la ministra del Trabajo, por medio de la cual agradece y excusa su participación para el día de hoy, debido a diversas actividades ministeriales de carácter impostergables y agendadas con anterioridad, lo cual hace imposible asistir en esta ocasión. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Palabras sobre la cuenta. Palabras sobre puntos varios. Diputado Ulloa, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Por su intermedio, he recibido desde el rubro de transporte, y asimismo lo señaló ayer una publicación del diario El Mercurio, la preocupación que existe desde las plataformas digitales y sus trabajadores por la amenaza que existe a cientos de fuentes laborales debido a la implementación del reglamento que debería estar vigente desde el mes de enero del 2024, la denominada reglamento de la ley Uber. Por lo anterior, quisiera solicitar por su intermedio se tenga bien a través de esta comisión invitar al profesor de la Universidad Diego Portales, Luis de Grange, y a los quien elaboró una encuesta de campo y un estudio respecto del tema ya planteado, y también invitar a los dirigentes de asociaciones de conductores, señor Wilfredo Soto por el Greco y Fabián Constanzo por parte de SINCAP, a fin de que puedan exponer y en lo que nos corresponde, yo creo que es muy importante, sobre los posibles impactos en las fuentes laborales ante la entrada en vigencia de la ley antes señalada, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado Ulloa. Sí lo vamos a considerar para el tema planteado. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Tres cosas. La primera, quisiera valorar que en el discurso presidencial del 1 de junio en la cuenta pública se anunció darle prioridad a los proyectos que surgieron de la mesa de trabajo, la mesa técnica de conciliación, trabajo, familia y vida personal. Y además el compromiso de ingresar prontamente el proyecto de ley para trabajar en temas tan importantes como teletrabajo, sala cuna, entre otros. Por eso, en primer lugar, quisiera agradecerle a cada organización que participó en dicha mesa. Son 160 organizaciones que han contribuido a levantar este tema, y en particular hace unos días me llegó una solicitud de María Fernanda Escudero, fundadora y directora de Incidencia y Desarrollo Fundación Ronda, que nos ha solicitado que podamos ayudar en que estas iniciativas sean lo antes posible vistas en esta comisión. Es por ello que solicito su oficio al Ministerio del Trabajo para que envíe los resultados de la mesa técnica, solicitando además premura en el ingreso de las iniciativas legales que he comentado. Eso como primer tema, presidente. El segundo tema, nos siguen llegando, presidente, reclamos de rechazo de la PGU y se reiteran problemas que hemos dicho en otras ocasiones en esta mesa, en esta comisión, particularmente lo relativo a la pensión autofinanciada de referencia, que es muchísimo más alta que después la pensión efectiva que tienen muchas personas. Los casos están a la vista, ¿no? Entonces, aquí hay un problema más estructural, más allá del caso a caso que uno va viendo. Hay un problema estructural y, por lo tanto, solicito ampliar el oficio que solicité la vez anterior a la Subsecretaría de Previsión Social, o reiterarlo si es que ya fue enviado, y a la Superintendencia de Pensiones, esto fue el 30 de mayo, solicitando que se informe sobre el criterio que se está tomando en el cálculo de la PAFE, la pensión autofinanciada de referencia, y que al analizar esto, cómo actúan cuando la pensión efectiva es
bastante menor a la PAFE, que es lo que sucede en todos estos casos. Como referencia, dejo los reclamos, no nombro completo las personas para proteger su identidad, pero Hernández, Milla y Céspedes son las 3 personas que los dejo en la Secretaría. Y finalmente, como tercer punto, me sumo a la preocupación que ha planteado mi colega el diputado Ulloa respecto al impacto que pueda tener esa legislación en los empleos y poder escuchar ese estudio para ver si es necesario hacer alguna modificación que permita aminorar o eliminar el impacto negativo que pueda tener en empleo dicha ley. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Son 2 oficios, entonces, por lo que entendí. El primero dirigido al Ministerio del Trabajo acerca de la celeridad en los proyectos a los cuales usted hizo mención, y el segundo dirigido a la Subsecretaría de Previsión Social por y a la Superintendencia de Pensiones por temas de PGU. ¿Habría acuerdo? Bien. Estamos, colegas, por si acaso, los que se incorporaron más tarde en puntos varios, por si alguno quiere tomar la palabra. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Quisiera sugerir que para efectos de discutir el proyecto que cambia el seguro de desempleo, que modifica el seguro de desempleo, se invite a la Central Unitaria de Trabajadores, presidente. Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Bien. ¿Puntos varios? ¿Alguna otra palabra? Bien. Antes de ingresar a la sesión del día de hoy, a la tabla del día de hoy, quiero hacerle entrega al diputado Undurraga de la campana que le corresponde por ser expresidente de esta comisión y que no habíamos tenido la oportunidad de entregársela. No nos adelantemos. Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Lo primero es continuar con el estudio del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo. Menciono esto porque don Hugo Cifuentes se comunicó con nosotros y nos pidió una semana para poder sociabilizar el contenido de este proyecto con la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. Por lo tanto, él no va a asistir el día de hoy. Y dado que era el invitado para esta jornada, yo les propongo omitir el primer punto para poder darle paso a las audiencias del segundo y el tercer punto. ¿Les parece? Bien, entonces entramos al segundo punto, que es continuar con el estudio en general del proyecto de ley iniciado en moción de los señores diputados Andrés Giordano y Luis Cuello y de las señoras diputadas Daniela Chicardini, Marta González y Gael Llomas, que modifica el Código del Trabajo para elevar las exigencias de la causal de despido por necesidades de la empresa correspondiente al boletín número 15.446-13. A la discusión de este proyecto han sido invitados doña Marcela Torres Acuña, quien es presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, AFUMPRO. ¿Se encuentra Marcela? La invito a pasar. También está presente don Juan Ulloa Clasin, quien es tesorero nacional de la misma asociación. Don Álvaro Domínguez, quien es docente de la Universidad de Concepción, y don Rodrigo Valdivia Merino, abogado que fue invitado también a esta discusión, está invitado. Vamos a esperar que nuestros invitados o nuestras invitadas se puedan ubicar. Correcto. Sí, el señor secretario me hace mención que al proyecto del seguro de cesantía el Ejecutivo requiere renovar su urgencia, dado que vence este día jueves. ¿Ya? Aprovechando que está Francisco. Bien, en el mismo orden le damos la palabra a Marcela Torres Acuña en representación de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial. Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Ahí está. ¿Se siente? No, el negro está abajo de acá. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Bueno, me presento, represento a la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, AFUMPRO.
Mi nombre es Marcela Torres, soy la presidenta nacional de la asociación y bueno, me acompaña mi colega que ya va a tomar la palabra y nos parece muy importante ocupar este espacio y esta intervención por cuanto nosotros no venimos del mundo de la academia, nosotros venimos del mundo de lo práctico, atendemos a trabajadores diariamente, por lo tanto nosotros no conocemos la realidad de los trabajadores desde ese ámbito. Y es eso lo que nosotros queremos traer. Nuestra institución tiene por objetivo y lo que hacemos nosotros desde el ámbito que estamos representando, somos defensores laborales, ambos. Por lo tanto, defendemos trabajadores día a día desde la creación y desde la reforma laboral. Por lo tanto, lo que traemos es una cuestión bastante práctica. Y desde ese ámbito quiero comentarles algunos datos que traemos y que nos parecen muy importantes que ustedes conozcan. Respecto a los resultados de las oficinas de defensa laboral en el año 2022, estas unidades, que es la unidad declarativa a la que nosotros atendemos, ingresaron un total de 5.439 causas en tribunales, lo que se traduce en un incremento del 16% respecto al año anterior y una participación del 6% del total de causas presentadas en los tribunales a nivel global. A lo largo del año 2022, las ODL reportaron un universo de 4.701 causas terminadas que equivalen al 9% del total de juicios terminados a nivel institucional. Del total de causas terminadas en el periodo, 4.066 tienen un término favorable para los usuarios, lo que equivale al 86%. Es decir, nosotros atendemos esa cantidad de trabajadores con dotaciones bastante precarias, como, bueno, varios de los que acá están son abogados, por lo tanto pasaron por las corporaciones de asistencia judicial y saben la precariedad que tiene nuestro servicio. Sin embargo, así somos un operador muy importante, muy relevante en los tribunales. Esta intervención, por lo tanto, nosotros la queremos enfocar desde ese punto de vista, teniendo también por antecedente otro instrumento que nos otorga también la Dirección del Trabajo, en que les puedo decir que de las causas determinadas, las causales de terminación, desde enero del 23 a abril del 23, tienen la siguiente causa legal. El artículo 161, inciso primero, que es el que nos convoca, tiene un porcentaje del 17,32%. Bueno, la mayor causal es por vencimiento del plazo convenido, que es una causal totalmente objetiva. Después viene la conclusión del trabajo o servicio, que da origen al contrato, que es del orden del 20%, y ahí tenemos el 50%. Pero le sigue la causal de necesidades de la empresa. Por lo tanto, para nosotros, que somos los operadores más relevantes de la vulnerabilidad del trabajador sin una fuente de trabajo, es este proyecto. Para nosotros es muy relevante que se enfoque esta discusión en la causal, en la configuración y cómo ha sido utilizada, o mejor dicho, mal utilizada por el mundo del trabajo. Y me refiero especialmente por los empleadores. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que se estructura en dos grandes categorías de causales, que son las causales objetivas y las subjetivas, que son todas aquellas que son imputables a conductas de trabajadores, ¿no es cierto?, que responden al despido más bien disciplinario, pero esta causal está dentro de aquellas causales que son objetivas. Objetivas. Sin embargo, esa objetividad no se ve en la práctica. Cuando nosotros diariamente atendemos a trabajadores y lo que nos comentan es que han sido despedidos por otras cuestiones, totalmente causales objetivas y que dicen relación más bien a cuestiones de represalia, a cuestiones más bien de, me encontraban que no le caía bien al jefe, pero principalmente lo primero, el tema de las represalias es lo que más nos complica, que sea utilizado para aquello. La técnica legislativa actualmente nos impide entonces ir estructurando un concepto claro en esta causal de justa causa para el despido, por lo que les acabo de señalar. Por lo tanto, para nosotros el reconfigurar esta causal es significativo, sobre todo por la posición hegemónica que tiene el empleador al momento de poder él definir
con su voluntad si despide o no un trabajador en este tipo de situaciones. Por lo tanto, el que esté redactado en los términos actuales es lo que se va a referir mi colega, y más bien yo quería presentar esta realidad, que es de la realidad de la Corporación de Asistencia Judicial, especialmente de las oficinas de defensa laboral, y creemos que este espacio de intervención es muy relevante para nosotros. Sí, buenas tardes, por medio del presidente. Comentar lo siguiente: nosotros como trabajadores y abogados de la Oficina de Defensa Laboral estimamos que este proyecto es totalmente oportuno y necesario, considerando que la redacción y tal como está puesto en su glosa, señala básicamente que se incorporan dentro de su redacción elementos que hasta este momento han sido ambiguos, vagos y extremadamente amplios, y que han permitido a esta relación laboral dar un término unilateral sin una real causa. Básicamente esto es un problema histórico desde el origen, por donde aparece primeramente este tema de las necesidades de la empresa con la ley 16.455, el 6 de abril de 1966, que lo establece en términos bastante amplios, hasta la actualidad. Creo que es necesario en este momento especificarlo, por un lado porque la Corte Suprema ya ha fijado criterios bastante específicos de objetividad y respecto de sus requisitos para que operen, que son precisamente los que se mencionan en el articulado de esta propuesta. Pero además es necesario especificarlo, considerando que en nuestro país la cantidad de tribunales especializados en materia laboral y que por lo tanto comprenden precisamente este tema son los menos. Las causas laborales a lo largo del país son resueltas en general por tribunales de competencia común y con una mirada civilista, donde ven que este contrato son iguales entre las dos partes y no con la visión del pro trabajador, no con la visión de la necesidad de la estabilidad en el empleo. Por lo tanto, desde esta visión, obviamente, si tenemos un contrato civil, el hecho que una de las partes tenga unilateralmente la posibilidad de romper el contrato de trabajo pareciera un absurdo. Y de esa manera lo han resuelto los tribunales de competencia común con una visión diferente. Por lo tanto, es necesario, para unificar a lo largo de nuestro país el criterio que efectivamente dice la doctrina y efectivamente dice la jurisprudencia, llevarlo a la letra de la ley para que todos los tribunales del país lo interpreten de la misma manera como se ha llegado a interpretar. Pero sin embargo tenemos el problema desde la perspectiva de los trabajadores, que es el siguiente: la mayoría de las causas, o un porcentaje importante que nosotros vemos como Oficina de Defensa Laboral, son causas monitorias, es decir, aquellas que tienen una cantidad de 15 ingresos mínimos hacia abajo. Por lo tanto, y el defecto que tiene es que su cuantía es menor, pero además son causas que no tienen la posibilidad de llegar con un recurso de unificación a la Corte Suprema. Por lo tanto, la posibilidad de aplicar esta libertad de despido velada que tendría el empleador es bastante posible, avanzada, y se concretan en la realidad. Es importante señalar que si bien esta es una causal objetiva, permite en definitiva que el empleador de todas maneras la aplique, y la aplique de manera libre y con un libre despido, basado en el hecho que tiene automáticamente el pago de una indemnización, y por otro lado tiene la baja sanción, que sería el 30% respecto a su obligación ilegal o injustificada. Por lo tanto, estimamos, y analizándolo desde la perspectiva de abogados laboralistas, que la necesidad de alterar y de modificar y de incorporar estos elementos a la ley es necesaria para esta correcta interpretación, y por otro lado, establecer que, si bien es una causal objetiva, no existe aquí la ruptura, el quiebre de la relación laboral. Eso implica que es posible, como se señala acá, la reincorporación de los trabajadores, no como las otras causales diferentes, que son las causales sanción, que están establecidas en el artículo 160, donde se produce una ruptura irreconciliable de la relación laboral, que en este caso es posible que, cuando no sea objetiva, poder acceder a la reincorporación del trabajador. Y por último, nosotros estableciendo y buscando la concordancia de la ley, queremos señalar que nos parece adecuado el desincentivo de aplicar una sanción del 100%, toda vez que el 30% ha sido, hasta la actualidad, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, llevada o incorporada a los costos del empleador en el momento del despido. Y
citamos el artículo 169 del Código del Trabajo, donde se establece que en el caso de que el empleador no le pague al trabajador en la cantidad de cuotas, las indemnizaciones que derivan de las necesidades de la empresa, procede un recargo del 150%. Por lo tanto, estimamos que el 100% se ajusta a una realidad para poder proceder a desincentivar al empleador para su aplicación. Y por último, decir que es necesario incorporar estos elementos que modernicen esta causal y que la hagan realmente objetiva y que cumpla el fin para el desarrollo empresarial y del negocio, en definitiva, o del buen negocio. Ese es nuestro aporte, presidente. Muchas gracias, Marcela y Juan, por su exposición. Le vamos a dar entonces inmediatamente el paso al docente de la Universidad de Concepción, don Álvaro Domínguez. Se excusó. Correcto. Bien, entonces le vamos a dar paso a don Rodrigo Valdivia, abogado que se encuentra también presente vía telemática. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los participantes. Y encantado de poder compartir algunas opiniones respecto de este proyecto. Desde ya dar las gracias también a la invitación del diputado Andrés Giordano. Comentarles que soy Rodrigo Valdivia, abogado y socio del Grupo Defensa, estudio jurídico con amplia presencia en el país, específicamente dentro del área laboral. Hacer presente también, como lo señalaba recientemente Marcela, en nuestro caso somos un estudio jurídico particular. Sin perjuicio tenemos más de 1.200 demandas ingresadas en el año 2022 solamente en demandas laborales y específicamente defendiendo trabajadores. Entonces, mi intención es poder aportar en este proyecto desde la vereda de un estudio jurídico que defiende trabajadores, pero teniendo también presente que no somos un organismo público, sino que somos un estudio jurídico particular. En este sentido, creo que es importante volver, y escuché también las exposiciones que hicieron algunos colegas en las sesiones anteriores, a cuál es el objeto de esta ley, qué es lo que busca la causal de necesidad de la empresa. Y no debemos olvidar acá que hay un principio. Los principios son muy importantes en materia legal, y el principio que impera en materia de la causal de necesidad de la empresa es el principio de la estabilidad en el empleo. O sea, eso es lo que este artículo tiene que tener presente y tiene que proteger. Y lo cierto es que cuando queremos modificar un artículo, la modificación se hace para mejorar lo que hoy día tenemos, siempre teniendo presente estos principios. Y esta causal hoy no está cumpliendo el objeto de mantener la estabilidad en el empleo, porque como bien lo decía mi distinguido colega, hay muchas empresas que tienen interiorizado este gasto porque es un gasto realmente menor. Este recargo del 30% que tenemos hoy en día no tiene el efecto disuasivo que debiese tener o el cual se estipuló en su momento. Entonces, tenemos algunas modificaciones importantes, ya detallaré cada una de ellas respecto de esta moción. Pero comentarles un poco desde la experiencia del día a día, de estar escuchando trabajadores que son despedidos, de estar permanentemente en distintos tribunales del país. Nosotros tramitamos de Arica a Punta Arenas, por lo tanto tenemos también la experiencia de los criterios que hay en distintos tribunales del país. Una demanda por un despido injustificado, cuando se aplica la causal de necesidad de la empresa, se puede ganar desde el punto de vista del trabajador de dos maneras. O la gano por forma, y esto ocurre mucho. O sea, no entro al detalle, sino que no me la carta de despido no cumplió con las formalidades de haber sido enviada. Me despidieron por esta causal y me mandaron una foto. Entonces, independiente de los motivos de la necesidad de la empresa que haya invocado el empleador, el despido va a ser injustificado porque no se cumplió con la formalidad. O entrando al fondo del asunto. De aquí viene la relación con la primera modificación que propone esta moción, que es incorporar lo que nuestra jurisprudencia ya en manera reiterada ha pedido para poder determinar que estamos frente a una real necesidad de la empresa. Dicho sea de paso, la causal de necesidad de la empresa, más del 90% de las demandas que se presentan y que llegan a una sentencia, convengamos que en materia laboral es muy común que se llegue a acuerdos antes de la sentencia, pero las que llegan a sentencia, más del 90% son declarados como despidos injustificados. O sea, prácticamente
eh, las empresas nunca logran justificar esta real necesidad. Pero después tenemos que el recargo es un recargo del 30% sobre los años de servicios. Y acá hay un punto muy importante, porque tenemos que ver cuál es el universo real de personas que se podrían beneficiar por esta modificación o por esta norma. Y acá tenemos un universo de personas muy alto, y lo decía también Marcela, que comentaba que el porcentaje más alto de despidos es por causal de vencimiento del plazo. Bueno, en materia de necesidades de la empresa, el recargo se aplica sobre los años de servicio. Esto quiere decir que aquellas personas que no tienen años de servicio, o sea, personas que llevan menos de un año trabajando, yo las puedo despedir por la causal de necesidades de la empresa y no voy a tener ninguna sanción, aunque el despido sea injustificado. Aunque yo contrate el día siguiente a una persona en su cargo, o aunque contrate el mismo día a una persona en su cargo y la haya despedido, indicando que esto fue por una reestructuración de la empresa, por una modernización, da lo mismo, no tengo sanción. O sea, todos esos trabajadores que tienen menos de un año de servicio no tienen ninguna sanción aunque el despido sea injustificado. Entonces ahí ya tenemos un punto importante que abordar. Esta sanción no está siendo eficiente. Y no está siendo eficiente porque, primero, el recargo es bajo, y segundo, tengo muchos trabajadores que no tengo recargo, que no tienen años de servicio. Entonces, también es importante que esas personas sean incluidas para que realmente no ocurra lo que yo lamentablemente veo muy seguido, y es que hay gente que se despide por necesidades de la empresa cuando llevan 11 meses y 20 días en su trabajo. Entonces, como les avisaron y los despidieron antes de cumplir el año, no les pagan ni el año de servicio, ni tampoco hay posibilidad de demandar por el despido injustificado porque no hay año, por lo tanto no hay recargo. Solamente se les paga el mes de aviso, que eso incluso se lo pueden ahorrar si se avisa con 30 días de anticipación de ese despido. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y lo segundo es que la judicialización que existe hoy en día, o sea, los despidos por esta causal que realmente llegan a un tribunal laboral, es bajísima. Tuvimos solamente el año 2022 más de 600.000 despidos por la causal de necesidades de la empresa. 600.000. Marcela acaba de indicar que la ODL, que es la oficina que presenta mayor cantidad de demandas, presentó 5.000. No todas por la causal de necesidades de la empresa, me imagino. Pero tenemos 600.000 despidos por necesidades de la empresa y tenemos 5.000 demandas. O sea, tenemos un número enorme de trabajadores que son despedidos y que nunca demandaron. Y ahí estamos, la ley no está llegando a cubrir la realidad que realmente tenemos. Entonces, respecto a la propuesta, me parece que modificar en el sentido de esta moción, a mi juicio, es algo necesario. ¿Ya? Ahora, esa modificación desde el punto de vista de incorporar lo que hoy día nuestra jurisprudencia ya ha dicho de manera reiterada, de poner más requisitos, creo que es conveniente para justamente disuadir antes de la judicialización, porque el empleador muchas veces va a pensar antes de despedir, a ver, yo tengo que cumplir una serie de requisitos, de lo contrario no voy a poder despedir. Pero esto también requiere una armonización. ¿Con qué? Con las demás causales. Porque no podemos llegar al absurdo de que si esta causal tiene muchos requisitos y tiene sanciones muy graves, la gente empieza a ser despedida por otras causales que, por ejemplo, si yo despido a un trabajador por necesidades de la empresa, voy a tener un recargo del 100%, y si lo despido verbalmente y no le entrego carta, voy a tener un recargo del 50%. Entonces es importante armonizar también, y dependiendo de la gravedad, porque hay otras causales que tienen un recargo de hasta el 80%, y si yo no invoco ninguna causal o es motivo, carente de motivo plausible, dice la norma, el recargo podría llegar a ser del 100%. Pero esos recargos también se pueden ver, se podrán subir los otros recargos, ¿ya? Eso igual es importante, pero el recargo del 30% hoy día, y además si le agrego a eso que la mayoría de estos casos se aplica el descuento por el aporte del seguro de cesantía, el cual además tiene relación con esto, porque también la Corte Suprema lo ha dicho, cuando el despido es injustificado, no es procedente realizar el descuento. Sin perjuicio de ello, los empleadores todos lo realizan. ¿Por qué? Porque tendría que haber una demanda donde se declare el despido injustificado, y como ya les he señalado, de 600.000 despidos, 5.000 demandaron. O sea, los 595.000 restantes se les descontó el seguro de cesantía porque el empleador de suyo parte desde la base de que el despido es justificado. Ningún empleador va a despedir pensando que su despido es injustificado. Entonces, también ahí, y a raíz de que se va a empezar a discutir el tema del seguro de cesantía, creo que esto es importante. Y luego,
respecto a lo que tiene que ver con lo que propone la moción en cuanto a la reincorporación, que quiero referirme. La verdad es que mi opinión es que no es una muy buena solución. Sí me parece buena solución el aumentar el recargo y me parece que podemos discutir si será el 100, el 80, pero el 30 derechamente no y el 50 también me parece bajo, ¿no? Pero sí aumentar el recargo. Y respecto a la reincorporación, la verdad es que la reincorporación la encontramos en materia laboral en los casos de los fueros maternales, cuando una trabajadora es despedida estando embarazada y en esos casos ella puede solicitar la reincorporación y eso es obligatorio que el empleador le reincorpore. ¿Y cuál es la sanción si no la reincorporan? La sanción es que el empleador tendrá que hacerse cargo de todas las remuneraciones hasta el término de su fuero maternal, lo cual no es poco. También encontramos en el caso de los fueros sindicales la posibilidad de pedir la reincorporación. Ahora, partamos de la base de cuando hay un despido, muy probablemente tenemos una relación laboral quebrada. No es muy... encontramos mucha gente que quiera volver a trabajar en un lugar donde fue recientemente despedido. Entonces, quizás forzar esa relación laboral no es la mejor solución, pero es una buena solución si no tenemos otra. Entonces, me parece que endurecer las indemnizaciones en esos casos para justamente, vuelvo a lo que señalaba al principio, el principio de estabilidad en el empleo tenga peso, se respete, cosa que hoy no ocurre, es la única manera es sancionando o disuadiendo desde la vereda de poder incorporar mayor cantidad de requisitos al despido para que el empleador no piense dos veces antes de. Hoy día, y esta es una opinión que me la han comentado muchos empleadores, con los que suelo obviamente tener contacto por mi profesión, se le tiene mucho más miedo a la multa de la inspección del trabajo que a una condena de un tribunal laboral. La gran diferencia es que la multa de la inspección del trabajo es a beneficio fiscal y las condenas son a beneficio del trabajador. Pero el empleador le tiene más miedo porque las multas son altas, sin perjuicio de que existen procedimientos para reclamación de multa, existe la posibilidad de conmutarlo por alguna otra figura, pero ahí sí creo que la sanción tiene un efecto importante a diferencia de lo que ocurre en el caso de la indemnización por años de servicio. Y solo para terminar, efectivamente, comentar que existe un recargo del hasta 150% en el caso de que no se pague el finiquito dentro del plazo legal, que es 10 días hábiles contados desde la fecha del despido. Es un rango, es del 0 al 150. Yo personalmente nunca he visto que se aplique el 150, pero sí el 80, el 50 y hasta el 100. Pero tenemos ahí un rango de indemnizaciones que la ley contempla y que es de hasta un 150%. Entonces, ¿por qué no podría aplicarse acá un 100? Ahí estoy muy de acuerdo con mi colega que acaba de señalar que es perfectamente razonable. Pero sí también es importante que esto, reitero y para terminar, se armonice con las otras causales, con los otros recargos y también con los otros efectos para que realmente no tengamos el problema de que se empiecen a usar otras causales para justamente evitar las sanciones que se puedan incluir en este despido por necesidades de la empresa. Así es que eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Rodrigo, por su exposición. Habiendo terminadas las exposiciones de nuestro invitado en materia de este proyecto, abro la palabra para consultas, comentarios por parte de los diputados. Diputado Ulloa. Consulta, pero agradecer la exposición de los colegas abogados, de todos los grupos que pusieron telemática y personalmente. Dos consultas. Se señala fundamentalmente que la idea, la ven obviamente con buenos ojos, ¿cierto? Pero la idea es incorporar elementos objetivos, ya que de alguna manera la jurisprudencia lo ha recogido en distintos fallos. Y me gustaría saber su opinión respecto a cuál es a su modo de ver cómo se incorporan esos elementos objetivos en el proyecto. Si nos pueden señalar algunos elementos que consideren que están bien incorporados. Y en segundo lugar, me llamó la atención bastante el tema no sé si hay algún estudio que nos permita vislumbrar cuál es la diferencia en los fallos por el 161 en tribunales de competencia común y en tribunales especiales de trabajo. De alguna manera lo tocaron, ¿cierto? Pero no sé si habrá, a lo mejor lo sorprendo con la pregunta, no sé si habrá algún número específico o algún nivel de diferencia en la forma de fallar en general, pero si tienen algo respecto al 161. Eso, presidente, gracias.
Gracias, diputado Ulloa, diputado Sauerbaum, diputado Undurraga y diputado Sandón. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, saludar a quienes pues, pusieron a Juan, a Marcela y a Rodrigo también. Tengo algunas preguntas de acuerdo a la exposición. Yo me imagino que los tres habrán visto un proyecto corto, ¿no? Y es bien radical. Pasamos como de una cosa que supuestamente sería algo que se ha usado y abusado a una cosa que sería tremendamente restrictiva por lo que uno lee en el proyecto. Entonces, Marcela dice, que con justa razón además, los trabajadores vulnerables son vulnerables cuando se enfrentan a la situación del despido, ¿cierto? Entonces, la pregunta primera, que es la obvia, después de leer este proyecto, entonces, ¿cómo se hace cuando un trabajador es poco productivo o de eficiencia nula y se debe cambiar? Porque sencillamente no sirve para ese negocio, porque uno siempre está empezando en la gran empresa, pero esto afecta no solo a la gran empresa, sino que a cualquier contratación. Entonces, ¿cuál sería como las causas o la causa para el despido? Porque todos sabemos que cuando hay un negocio siempre se producen cambios, para bien o para mal. A veces hay que contratar gente, a veces hay que despedir, viene una crisis. Este proyecto a mí me da la sensación que uno tiene una empresa o un negocio y se tiene que terminar casando con todos los empleados hasta que la muerte los separe, porque no veo, porque lo siento muy, muy extremo. Entonces, esta pregunta también la quiero hacer también a don Rodrigo. Si no ve que este proyecto se va como de un extremo al otro. Él dijo que el 100 tal vez era mucho, que tampoco el 50, si se podría matizar un poco, porque yo de verdad siento como que es tan extremo que se me hace difícil apoyarlo así de buena primera. Pero quiero hacerle algunas preguntas concretas. Yo no sé quién podría ser, pero a mí me parece que de repente este tipo de proyectos, que si bien tienen la mejor de las intenciones, me encantaría que ustedes se pusieran en los pies del dueño del negocio. ¿Y qué incentivo podría existir, dado que si este proyecto llega a buen término, digamos, para la contratación formal? Yo a la persona que le preguntaba me decía, bueno, esto lo que va a hacer es que van a haber contrataciones a corto plazo, porque te va a evitar todo este problema de que ya no va a poder despedir por necesidades de la empresa. ¿Ustedes no tienen temor también que aquí estaremos sembrando campos, digamos, donde la tecnología va a ser bastante más seductora que la mano de obra y también va a producir desempleo? Porque si para mí es una complicación poder despedir, yo lo veo en el rubro del campo, sobre todo, es mejor entonces la tecnología frente a la contratación de la persona. Yo creo que tenemos que ser súper responsables en esto. ¿Cuáles son las implicancias que pueden tener? También, por ejemplo, no existe tal vez un incentivo al final, lamentable, pero a una contratación desformalizada, porque, insisto, si es una complicación despedir, van a buscar distintos caminos y la situación al final, el remedio puede ser peor que la enfermedad. En el tema de la prohibición del reemplazo, que yo lo encuentro bien extremo también y bastante brutal, la pregunta es, no sé si ustedes tienen respuesta por su intermedio, presidente, ¿por cuánto tiempo? ¿Es una prohibición eterna de reemplazo? ¿Qué sucede? No queda como claro eso. No sé qué opinan ustedes con esto, que no se puede reemplazar a la persona. Tuvimos pandemia, después los negocios van cambiando, se podría retomar o no retomar, cambiar el giro, pero me parece que también quiero saber qué opinan ustedes con esta prohibición de este reemplazo, que me parece que es tremendamente, que es muy duro. Y algo que topamos y conversamos la primera vez. Muchas veces yo sentí que esto de esta forma de despedir a una persona, de alguna forma también protegía la hoja de vida, porque si no, yo hoy día voy a verme en la obligación de poner la persona es ineficiente, la persona no produce, la persona es floja, y a veces se usaba por eso pido, si ustedes me corrigen en esto, esta cosa de necesidad de la empresa, porque a mí me pasó una vez que justamente un juez me dijo, ¿por qué no pone algo más suave para que esta persona no se vea perjudicada el día de mañana cuando busque trabajo? Porque te lo estoy diciendo por un caso personal que me sucedió a mí, porque a veces cuando el detalle puede terminar perjudicando a esa persona.
yo creo que tenemos muchas preguntas, señor presidente, que van a ir saliendo a lo largo de la conversación de este proyecto, pero me gustaría saber qué opinan en esa cosa, porque a veces es muy buena la intención, pero el remedio después puede ser que vamos a tener muchas personas que van a estar sin contratos formales y siempre va a estar ese resquicio para salir por el lado, y el único perjudicado aquí van a ser los trabajadores y especialmente las mujeres trabajadoras. Gracias, diputada. Diputado Sauerbaum, diputado Undurraga. Diputado Leal y Giordano, les pediría, eso sí, si pueden ser las preguntas, la intervención un poco más cortas, porque... Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, primero pedirle, presidente, que en la medida que vamos avanzando con este proyecto, yo le pediría que formalmente invitáramos al gobierno a escuchar su posición. Es interesante escuchar la posición de Hacienda por el impacto que esto puede tener, ¿cierto?, en el mercado laboral también, y obviamente a la ministra del Trabajo para que tengamos una noción de su opinión. Así que sería bueno que empezáramos a citarlos a ellos también para conocer la opinión formal del gobierno. Presidente, por su intermedio, agradecerle las exposiciones. Dos preguntas muy sencillas. Según esta moción, no se puede contratar, ¿cierto?, a trabajadores reemplazando al despedido, pero la pregunta es si eso es, ¿por cuánto tiempo ustedes creen que eso es prudente? Porque no se puede simplemente prohibir la contratación per se, por siempre. O también en esta prohibición de contratar es importante saber, como les digo, qué está pensando el Ministerio del Trabajo. Además, el proyecto habla que la causal debe basarse en hechos irremediables, o sea, que una empresa sencillamente no pueda seguir funcionando. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi empresa, deja de funcionar y luego vuelve a funcionar? Los tengo que sancionar por recuperarse. Entonces, es una cosa bien extraña, porque en el fondo una empresa que está a punto de quebrar echa a sus trabajadores no por gusto, sino porque está tratando de volver a levantarse, se vuelve a levantar y esa empresa es sancionada por despedir a los trabajadores por necesidades de la empresa. Entonces, es raro escuchar que tenemos que sancionar a alguien que vuelva a reemprender, y eso puede obviamente desmotivar el emprendimiento que necesitamos tanto. Y bueno, y lo mismo que preguntaba el diputado Ulloa, respecto de qué pasa si un trabajador tiene poca productividad, o no, tú lo preguntaste, o poca eficiencia, y qué pasa con una pequeña empresa que tiene 4 o 5 trabajadores que se ve enfrentado a situaciones adversas, como le acabo de decir. Siempre pensando en la pequeña empresa, no en la gran empresa, sino que en los que producen hoy día el 60% del empleo en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Agradecer la presencia de quienes hicieron las distintas presentaciones. Yo quisiera preguntar, sobre todo al profesor Valdivia. Él puso mucho énfasis en los montos de multa, finalmente, como desincentivo a ocupar mal el artículo 161. Entonces la pregunta es si aumentando la multa se resuelve el problema, más allá que él se manifiesta contrario a la reincorporación, por las razones que dijo, porque la moción también tiene un conjunto de otros elementos que están en el artículo 161 que efectivamente rigidiza el despido, para bien o para mal, pero finalmente un hecho concreto. Entonces, y en la misma línea, quisiera preguntarle, él insinuó que si era muy rígido, se podían ocupar otras causales, y eventualmente iba a empujar a algunos empleadores a usar otras causales. ¿En qué está pensando? ¿A qué se refiere para poder tener aquello? Después, una segunda pregunta a todos los expositores. ¿En qué artículo se utiliza para el despido por desempeño? ¿O finalmente se camufla con otra? Porque eso es razonable también, que esté acreditado con todas las acreditaciones, 5 tarjetas amarillas, 2 evaluaciones en el año, con todas las que digamos, pero ¿en qué artículo se utiliza correctamente, si es que se utiliza correctamente, y si no se utiliza correctamente, cómo se está usando el despido por desempeño?
Y tercero, dos solicitudes, presidente. Primera, presidente, creo que junto con escuchar al Ejecutivo, me sumo a lo que se ha señalado anteriormente, sería bueno invitar a representantes de empleadores y de trabajadores para poder tener una visión no solo de quienes litigan, sino de quienes representan a uno y otro sector. Y la segunda solicitud, si podemos pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un análisis comparado de causales de despido con los países OCDE, de manera tal de que si estamos más atrás, más adelante, pero eso nos puede ayudar a poder tener una mirada más global. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga, diputado Leal y diputado Giordano. Y le damos el pase a nuestros invitados. Gracias, presidente. Presidente, a mí me pasa habiendo tramitado en tribunales que efectivamente la causal de necesidad de la empresa se abusa. Y es una realidad. Pero también los términos que está redactado la moción, yo creo que complejiza demasiado. Yo estaría de acuerdo en principio de la salida intermedia, subir las multas, por ejemplo, subir el monto para que desincentive, pero esto prácticamente está rigidizando demasiado el despido. No nos olvidemos que al final estamos pasando por un momento complejo del desempleo, al alza, le hemos recargado a las pymes, le rebajamos las horas, el sueldo mínimo, o sea, vamos poniendo trabas y veo que poco nos estamos preocupando de cómo hacemos que la economía también se reactive, que haya incentivos para que más empresas se formen, que contraten, porque todo esto hace más difícil. Entonces, me parece bien los expositores, la opinión de quienes litigan, defienden a sus trabajadores, y yo concuerdo que el primer presidente, usted también, que invitemos a representantes de las pequeñas y medianas empresas, que vean su visión respecto a este tema. No me parece la redacción en que está el artículo que no puedas reemplazar a nadie. Si tú sacas a alguien, no puedes reemplazarlo en un año, en 2 años, 5 años, ¿en qué tiempo? No hay nada. Entonces, la redacción, me pasa que la redacción del artículo no lo encuentro la adecuada. Entonces, quisiera preguntarle a cualquiera de los exponentes si a su juicio le satisface la norma como está o creen que puede haber una salida intermedia que no desincentive el empleo, que no lo rigidice demasiado, la posibilidad de que los empleadores puedan sacar los malos elementos, porque quienes hemos tenido pymes, hemos trabajado, sabemos que a veces hay trabajadores que simplemente no porque no quieran, porque no están preparados, no tienen las competencias para una función y tú necesitas hacer cambio, pero con esta redacción prácticamente va a dejarlo como funcionarios de planta, ¿ya? Entonces le va a pasar igual que los servicios públicos, terminan haciendo la pega, los honorarios los contrata, porque tienen miedo que a fin de año sean y los de planta están zapatilla de clavo, a las 5:30 arrancan, y que le hacen la pega, terminan siendo los funcionarios más precarios, que son los honorarios, y las contratan. Entonces, acá con esta redacción vamos a transformar prácticamente en funcionarios de planta, que va a haber para sacarlos, va a haber que hacerle, no sé, la verdad que encuentro demasiado. Entonces, esa es la pregunta, presidente, y la petición de invitar al representante de las pymes. Gracias, diputado Leal. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve, pero cuesta porque además es un proyecto con el que uno tiene cierto grado de afección, dado que es de nuestra autoría. Lo primero que quisiera solicitar a propósito, y sobre el punto que hacía el diputado Undurraga, respecto al informe que le solicitamos a la biblioteca, es que además se pueda incorporar en ese análisis el modelo de relación laboral que tiene en el país, si existen mecanismos de consultas para los despidos, si existe, por ejemplo, negociación sobre el nivel de las empresas, porque es muy distinto en un modelo sumamente restrictivo como el que conocemos en Chile, donde la negociación colectiva, donde los sindicatos tienen un poder bastante disminuido a la hora de defender a trabajadoras y trabajadoras respecto de sus condiciones laborales, respecto de despidos injustificados. Acá, de hecho, es una cuestión que solo procede individualmente, la demanda por despido, y por lo tanto es algo que recae sobre el trabajador como individuo. Yo creo que es importante que eso esté considerado en el informe también, porque si no, de repente terminamos sacando algunas conclusiones apresuradas sin ver como la película completa. Lo segundo, aprovechar de preguntarle, y por su intermedio, presidente, a don Rodrigo, porque acá el diputado Undurraga señalaba que se oponía al reintegro, a la reincorporación per se. Yo me quedé con la sensación de que más bien hizo una prevención de que era poco probable que un trabajador o una trabajadora se quisiera reincorporar, pero eso no implica que sea imposible y que, solo para que lo aclare en su opinión, que no sea deseable. Sobre todo, por ejemplo, a mí me tocó verlo particularmente como dirigente sindical cuando ocurrían despidos por necesidades de la empresa que estaban motivados por denuncias o por participación en el sindicato, donde era muy difícil, por un lado, probar la práctica antisindical, pero sí, eventualmente, en caso de hacerlo, los trabajadores y trabajadoras sí estaban dispuestos a volver, porque en el fondo había también una organización, un criterio colectivo de acción que había derivado en un despido, y por lo tanto
en ciertas ocasiones, y quizás en otras incluso, donde el trabajador independiente de la fractura que existe en la relación laboral, pueda estimar que el desempleo es algo mucho más gravoso que mantener una relación que a ratos pueda ser inestable o poco agradable, sea también una solución deseable, ¿no? Y creo que eso, solo para que lo aclare, si efectivamente está como en contra de la reincorporación como medida o más bien es solo una prevención. Yo quiero brevemente, solo para la siguiente pregunta, hacer la reflexión de que es importante lo que se ha planteado en esta mesa respecto de la sobrecongestión además que tienen los tribunales laborales. Yo creo que eso es súper importante, lo que ha derivado en que muchas veces jueces que vienen con un criterio civilista terminen aplicando la doctrina laboral de manera destemplada o desalineada de los criterios que ha establecido la Corte Suprema. Entonces, eso es muy importante. Me gustaría preguntarle sobre todo a los expositores de la Corporación de Asistencia Judicial, que me parece importante, si creen que este proyecto ayudaría además a descongestionar los tribunales, ¿no? Sin perjuicio que hay toda una discusión por un tercer tribunal laboral en la región metropolitana, pero esto es algo que además a nivel nacional tiene a los tribunales rindiendo más lento de lo que uno esperaría, a pesar de que tenemos un proceso agilizado después de la reforma procesal laboral. Si este es un proyecto que avanza en esa línea. Lo segundo, lo tercero a esta altura, se ha hablado de, lo decía el diputado Sauerman por su intermedio, presidente, de que se sancionaría a quien estaba por quebrar y después se recupera, ¿no? Solo para consultarles también a cualquiera de los invitados en el criterio de quienes redactamos esta moción, y al menos en la reflexión que yo hago, la causal necesidad de la empresa aplicaría en el caso de que una empresa estuviera efectivamente por quebrar, porque creo que eso es algo plenamente acreditable y respeta los criterios de la Corte Suprema. Pero a mí me interesa que sí concordemos el criterio anterior, y don Rodrigo lo decía también, el 90% de los juicios por necesidad de la empresa terminan con una condena por despido injustificado. Por lo tanto, si estamos ante una causal que se aplica mal y que en la mayoría de los casos, aunque las demandas no fueran las que uno quisiera, porque efectivamente el shock del término de la relación laboral es complicado, bueno, por lo menos concordemos en qué es el objetivo. Nosotros hemos manifestado nuestra disposición a avanzar en criterios de armonización como los que se han planteado, que efectivamente releyendo todo el proyecto nos parece muy sensato, pero sí nos interesa que se resguarde el espíritu del proyecto, que efectivamente desincentivar la mala aplicación de esta causal, proteger a los trabajadores y trabajadoras de represalia y garantizar cierto grado de estabilidad en el empleo que se ha perdido a propósito de causales de libre despido como esta. Y para armonizar, quisiera preguntarle a ambos invitados, porque hay efectivamente otros recargos en el código del 30, el 50, el 80, el 100%, hasta el 150 se mencionaba. Esos recargos, digamos, la armonización iría en el sentido de bajar el 100% que nosotros proponemos. Don Rodrigo decía que no. Entonces, eso nos obligaría, y aquí hay una confrontación de dos ideas, si la armonización nos obliga a meternos en las otras causales y si lo que corresponde es o bajar el 100% o derechamente subir los otros recargos que existen por otros despidos mal aplicados, para efectos de que quede un criterio más armonizado. Y lo último, solo como reflexión, perdone, presidente, que me haya tomado la palabra tan larga, pero se ha dicho que este es un proyecto radical, que es un proyecto extremo, y lo que hace este proyecto en buena medida es reproducir los criterios de la Corte Suprema. Entonces lo que se está señalando es que los criterios de la Corte Suprema son radicales y son extremos, y creo que es un precedente preocupante para la discusión. Nosotros lo que estamos tratando es de incorporar, precisamente a propósito que se han aplicado lamentablemente criterios civilistas en la resolución de conflictos laborales, un criterio que no nos parece radical, sino que nos parece que avanza en la línea de proteger el empleo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Voy a darle, para responder de forma muy acotada, 5 minutos a los representantes de AFUNPRO y 5 minutos también a Rodrigo Valdivia. ¿Ya? Digo esto para poder también escuchar a los expositores que tenemos y que nos están esperando además para el segundo y último proyecto de la tabla. Gracias, sí, son hartas preguntas, pero quiero partir de un tema que creo que es muy importante instalarlo acá, que es qué son las relaciones de trabajo y cómo se orientan las relaciones de trabajo, bajo qué principios, cuando digo orientaciones. Y esas orientaciones dicen relación con principios que protegen a la parte que tiene una voluntad que está sometida, no comprometida como en el caso de las relaciones civiles. Y ese sometimiento dice relación con el reconocimiento que hace el trabajador del poder y esta autoridad de mando. Por eso el tema de que esto sea una sanción, como se dice, para el empleador, no es tan así. La sanción es para el trabajador. El que pierde el empleo es el trabajador. Y cuando hay un trabajador que es flojo, como no sé cómo lo quisieron, que no tienen la posibilidad, el ineficiente, bueno, ahí falló otra cosa. No es que falle el trabajador. Ahí fallan los conductos de contratación.
ahí hay otro problema. Hay un problema en la empresa, del riesgo de la empresa, que no es un riesgo del trabajador. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente porque las normas que rigen el derecho del trabajo son totalmente distintas a las normas del derecho civil. Entonces, cuando partimos de la base de que aquí hay relaciones que son equilibradas, estamos partiendo de una base mal. Aquí hay relaciones asimétricas y por eso es tan importante tener que regular esto. Y por eso es de las causales que más se aplican, porque es mucho más fácil despedir, como se dice, al ineficiente por esta causal y no hacer la pregunta, ¿en qué estoy fallando como empleador? No estoy diciendo que la culpa es del empleador, estoy diciendo que están fallando otros mecanismos que no dicen relación con culpabilidades, sino con responsabilidades. La responsabilidad social es del empleador. Él tiene una responsabilidad social también frente a los trabajadores. Y por lo tanto, la propuesta que se hace, entendemos que va por el camino correcto. Creemos que armonizarlo dice relación también con elevar el 30%. El 30% en estos momentos es muy bajo. Y además el artículo 169 justamente habla respecto de la carta aviso de término de elevar la sanción cuando hay incumplimiento al 150%. O sea, ya tenemos un referente justamente respecto a esta misma causal. Por lo tanto, el 100% nos parece que es la sanción que debería aplicarse como sanción, como se dice, al empleador. Pero partamos de la base que el primer sancionado acá es el trabajador. Ahora, creo que, hicieron la consulta respecto a lo que señalábamos de los tribunales sin especialización, y eso es un gran tema. Ha sido un tema muy complejo que enfrentamos los litigantes, ¿no es cierto? Nuestro colega también lo sabrá. Es muy difícil en aquellos juzgados que no son capital de provincia, donde no hay la especialización, que esto se entienda, que los principios estén incorporados. Un juez del trabajo debe incorporar los principios del derecho al trabajo. Así como el juez del crimen, o de garantía, mejor dicho, los tribunales tienen otras materias, ¿no es cierto? Tienen otros principios, que hay principios orientadores de la relación laboral, el principio protector, la continuidad de la empresa. Por eso hablamos, la continuidad de la estabilidad laboral, por eso hablamos de esta relación asimétrica, que es tan importante. Los trabajadores, en cuanto al tema del reemplazo, la verdad es que hay un plazo incluso para demandar respecto a los trabajadores. Los trabajadores tienen un plazo de 60 días, por lo tanto, no es una cuestión que sea permanente en el tiempo. Es un plazo de caducidad, por lo tanto habría un plazo acotado ahí para poder demandar. Y quiero decir que representamos a la región metropolitana, por lo tanto las 5.500 causas se refieren a metropolitana, que es Santiago, el Maule, Magallanes, que quedó, y la sexta región. Por lo tanto, no tenemos la visión de todas las otras regiones. Muchas gracias, Marcela. Gracias por haber sido breve en su intervención, y le damos también los 5 minutos para responder a consultas a don Rodrigo Valdivia. Gracias, señor presidente. Tomé nota para tratar de poder contestarlas todas de manera breve. Primero, la diputada Sandón y también diputado Sauerland lo señalaban esta consulta y que es muy válida, y que la verdad es que yo también estoy muy de acuerdo en que esto existe. Yo perfectamente puedo tener un trabajador que no cumple con mis expectativas o que derechamente hace la pega mal, si eso ocurre. Así como hay buenos empleadores, hay buenos trabajadores y malos trabajadores y malos empleadores. Pero hoy día lo que estamos legislando respecto de la modificación, porque no se está dando cumplimiento a la causal necesidades de la empresa. Y su nombre lo dice, es una necesidad de la empresa. El hecho de tener un trabajador que no es bueno o que no cumple con mis expectativas no es una necesidad de la empresa. Esa causal no está contemplada para esto. Por lo tanto, tenemos una evidencia que ha sido desvelada por los tribunales de que esta causal está siendo mal aplicada. Derechamente está siendo mal aplicada, y está siendo la causal que se usa cuando yo quiero despedir a alguien y realmente no tengo un motivo para hacerlo. Pero contestando también dentro de esto mismo al diputado Undurraga, que preguntaba, bueno, ¿y qué otras causales tengo? O sea, ¿existe una causal donde yo podría despedir a alguien por hacer mal su trabajo? No, en esos términos no existe, pero sí existe la causal del artículo 160, número 7, que habla sobre el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y ahí perfectamente podría estar encuadrado un trabajador que hace mal su trabajo. Ahora,
eso también conlleva un esfuerzo del empleador de poder detallar bien en el contrato de trabajo qué es lo que yo espero de ese trabajador, qué es lo que ese trabajador debiese hacer. ¿Por qué? Porque es el empleador el que tiene que acreditar después en un juicio que el despido está justificado. Y si yo le exigía a ese trabajador realizar tal y tal función, y resulta que le pedí una vez, dos veces, tres veces que lo hiciera y no lo hizo, y yo lo puedo amonestar una vez, dos veces, tres veces, y ya derechamente no me queda otra alternativa que despedirlo, podría acreditar en un juicio que incumplió gravemente las obligaciones de su contrato y lo voy a poder despedir sin derecho a indemnización alguna, porque las causales del artículo 660 no tienen derecho a indemnización por años de servicio ni tampoco del mes de aviso. Entonces, mi opinión es que la moción va en el sentido correcto porque claramente la evidencia nos muestra que esta causal está siendo mal utilizada con otros propósitos y que finalmente uso necesidades de la empresa cuando quiero despedir a un trabajador porque no hace bien su trabajo o simplemente porque me cae mal. Sí, puede ser también. Pero no es la causal adecuada, no es la causal que está contemplada para eso y por eso que los tribunales finalmente terminan declarando que esos despidos son injustificados. Respecto a lo que señalaba el diputado Leal, la verdad es que yo quiero partir diciendo de manera muy objetiva que este proyecto, la idea de este proyecto me parece muy buena. ¿Ya? Concuerdo también con el diputado Giordano en que el proyecto se le pueden hacer modificaciones, pero creo que es importante legislar sobre este tema. Quizás no va a salir de la misma manera en que está planteada esta moción, pero sí es importante legislar de incorporar cuestiones que ya son claras por la Corte Suprema en cuanto a los requisitos y por supuesto que no hay mucho sentido de mantener la sanción cuando ya se ha visto que no es eficiente. Claramente hay que subirla. Ahora sí es muy importante armonizar con las otras causales, porque también lo preguntaba, me parece el diputado Leal, en el fondo, ¿qué podría pasar si yo aplico otra causal? Lo que podría pasar es muy simple, que si yo tengo supongamos que este proyecto se aprueba de esta manera en que está, y yo tengo un trabajador y lo quiero despedir por necesidad de la empresa, y tengo un recargo un 100% y tengo la posibilidad de que de lo que tenga que reincorporarlo, y además me impide poder contratar a un trabajador durante un cierto tiempo. ¿Qué es lo que yo haría como empleador para evitar eso? Voy y lo despido verbalmente, no le entrego carta ni nada. ¿Qué recargo tiene? El 50%. ¿Tengo que reincorporar a alguien? No. ¿Puedo contratar trabajadores? Sin ningún problema. Entonces, la única diferencia es que voy a pagar un 20% más. Y si no tiene años de servicio, no pago nada. Ese es el tema. Por eso que es importante tomar, de acuerdo a mi opinión, la idea que es muy buena, hacer estos matices, pero sí armonizar también con otras normas para que en el fondo no nos quede cojo en buen chileno. Y respecto a lo que preguntaba el diputado Giordano, respecto a la reincorporación, la verdad es que no estoy en contra, confirmo lo que señala el diputado Giordano, pero sí la experiencia que tengo de atender a mucha gente me hace que mi opinión sea que la verdad a la gente no le gusta reincorporarse, la gente prefiere tener una indemnización. Porque esto tiene que ver mucho con la calidad del empleo también. ¿Ah? A veces hay gente que me dice, oye, es que yo quiero que me reincorporen. Claro, porque trabaja en minería, tiene un muy buen sueldo, tiene muy buenos bonos, tiene muy buenos beneficios. Pero eso no ocurre en todos los empleos. Entonces, claro, si la calidad del empleo es buena, probablemente esa persona va a querer que lo reincorporen. Pero en la mayoría de los casos no ocurre esto. Entonces, no estoy en contra de la reincorporación, pero me parece que no va a ser lo que el trabajador va a privilegiar. El trabajador privilegia que haya una indemnización, que haya una sanción por un despido injustificado más que la reincorporación. Eso es lo que les puedo contestar. Espero haber respondido a todas sus preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. La tramitación de este proyecto va a continuar seguramente en las próximas semanas. Por lo pronto le agradecemos a Rodrigo y a los representantes de la Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial por habernos acompañado en esta sesión. Así que los liberamos y damos paso al segundo y último punto de la tabla, que es continuar el estudio y la discusión en particular del proyecto de ley originado en moción del diputado don Boris Barrera y de los exdiputados don Tucapel Jiménez, Daniel Núñez, Amaro Labra, Gastón Saavedra y Gabriel Silver, de la diputada señora Gael Llomas y de las exdiputadas Alejandra Sepúlveda y Marcela Hernando, que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral correspondiente al boletín número 14.497-13, que es calificado con urgencia simple.
Cabe hacer presente que dicho proyecto fue aprobado en general en la sesión número 287 de fecha 17 de enero del año 2022. A la discusión de este proyecto tenemos dos invitados, don Marco González Órdenes, gerente de recursos humanos de la empresa Incolur, y a don Jorge Muñoz, quien es gerente de recursos humanos de la empresa Incafal. A ambos le vamos a dar un tiempo de 10 minutos para poder realizar su exposición acerca del contenido de esta moción parlamentaria, y luego de eso, bueno, vamos a tener un espacio bien reducido para comentarios, pero le vamos a dar la palabra a nuestros invitados, en primer lugar a don Marco González Órdenes. Bienvenido, don Marcos. Buenas tardes, señor presidente, diputadas, diputados. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo creo, a ver, me presento primero, soy Marco González, como lo dijo el señor presidente. Trabajo hace 25 años en el área de relaciones laborales, negociando y vinculándome con sindicatos interempresas, y creo que no me equivoco al apoyar este proyecto porque pone el foco en los dos grandes problemas que tenemos hoy día en nuestra legislación con respecto a los sindicatos interempresas. Uno que tiene que ver con cómo se eligen los delegados que representan a los trabajadores, y el otro con la duración del fuero de dichos delegados. Yo vengo de la industria de la construcción. Nuestra empresa desarrolla proyectos de obras civiles, de montaje y de movimiento masivo de tierra, con duración entre 6 meses, un año, ¿cierto? Que se inician, contratan personas que tienen un promedio de duración, sus contratos 4 meses y medio, más o menos, 4 meses y medio. Están distantes en el territorio nacional. Hoy día nosotros tenemos presencia por los proyectos que desarrollamos desde Iquique hasta los Andes, y por tanto tiene mucho sentido el hecho de que los delegados pudiesen comenzar a elegirse de acuerdo a la cantidad de afiliados que pueda tener ese sindicato en la obra o faena donde tiene presencia. Me imagino, ustedes pueden imaginarse lo complejo que puede ser para la organización sindical y su representación el tener delegados en los Andes que representen o se vinculen con trabajadores en Iquique. Es muy complejo y no facilita para nada las relaciones laborales. Lo otro tiene que ver con la duración del fuero. Como les comentaba, los proyectos duran más o menos 6 meses, 12 meses. Los contratos de trabajo de los trabajadores por obra o faena duran en promedio, esta es nuestra realidad, 4 meses y medio, 4 meses y medio. Y ocurre que los delegados pueden terminar el proyecto y sus fueros siguen manteniéndose por el tiempo que sus estatutos lo definan. ¿Y qué ocurre? Que al final tenemos que terminar negociando con los delegados el término de sus contratos, dado que no siempre tenemos los proyectos necesarios para poder absorber toda la cantidad de delegados que puedan haber sido nominados. Me ha tocado en los 25 años que tengo en esta área haber estado negociando con delegados que finalmente transformaron, y lo voy a decir tal como lo siento, transformaron su condición de delegado en un negocio al final del proyecto, y buscaban un pago por su fuero, ¿ya? Así que cierro mi intervención reconociendo la importancia de este proyecto, y creo que pone el foco en dos elementos sumamente importantes para mejorar tanto la representación de los sindicatos con sus trabajadores como las relaciones entre el sindicato y las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Marco González, gerente de recursos humanos de la empresa Incolur. Le damos la palabra ahora al señor Jorge Muñoz, gerente de recursos humanos de la empresa Incafal. Hola, buenas tardes, señor presidente, señores delegados, señoras diputadas, diputados. Casi lo haría muy simple
repetiría un poco todo lo que expuso Marco. Estoy absolutamente convencido que estas mejoras son muy necesarias. El rayar la cancha, el definir. Hemos tenido muchos problemas y también lo digo con mucha responsabilidad, con sindicatos que lamentablemente esto lo ven como un negocio. Yo tengo también muy buena experiencia con otros que definitivamente manejan muy bien el tema de relación con el empleador. En ese sentido, bueno, también me aprovecho de presentar, soy subgerente de Relaciones Laborales y Remuneraciones del grupo de empresa ICAFAL. Tengo 35 años, por lo tanto tengo bastante experiencia en negociaciones sindicales. Yo sí destacaría que es necesario agregar o definir muy claramente la duración y dejar bien claro el término de obra o faena, porque pueden haber muchas variables, como por ejemplo en sí, el término de la obra y la faena, pero también se podría considerar que la obra no ha terminado cuando todavía quedan observaciones por terminar. Entonces ahí yo creo que se debiera aclarar un poquito más a qué se refieren con obra o faena o cuándo realmente está terminada la obra o la faena. Eso un poco en relación a lo que se tendría que definir como un término de obra, que es lo que está aclarando este proyecto de ley. Respecto a la aplicación del fuero, también me parece que está acorde a lo que hemos ido aplicando con estas buenas relaciones con los sindicatos. La faena debiera ser súper definida, como también lo que les acabo de decir de... ¿Me dan un segundito, por favor, que estoy... Mil disculpas, pero estoy saliendo de una bronquitis y me pica mucho la garganta. Estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, solo esa observación que acabo de mencionar, por lo tanto les agradezco enormemente la invitación y cualquier cosa estamos disponibles para apoyarlos. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición. Vamos a abrir una pequeña ronda de comentarios, de consultas. Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga. Agradecerle a don Marco y a don Jorge sus presentaciones. Ambos han dicho que están de acuerdo en general. Hay un comentario respecto a cuándo termina la faena, que es bien relevante, justamente dado cómo está planteado el proyecto. Pero hay algo que ambos dicen al pasar que quiero ver cómo lo juntan con su opinión en general. Ambos dicen al pasar de que han tenido problemas en algunos casos con algunos dirigentes, menores por cierto, porque en general dicen que una buena relación, que ven, a ver si entendí bien las palabras, como un negocio su rol, ¿no? Y la pregunta es, ¿en este caso va a aumentar el número de delegados? ¿Eso no lo ven como un riesgo, sino que por el hecho que estén más cercanos es mejor? Me gustaría que pudieran explayarse respecto a eso. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sandón. Muchas gracias. Quisiera preguntarle a don Marco González, no lo leo mucho, ¿no? Sí. Si nos pudiera especificar, o sea, lo dijo, pero me gustaría que ahondara un poquitito más con esto que él ha notado esto, de este negocio del fuero del delegado. Sería importante para nosotros si usted nos pudiera aclarar un poco eso. Y pregunta para don, no leo, el señor don Jorge Muñoz. La semana pasada tuvimos expositores acá que ya no pedían solo un delegado por faena, sino que además estaban pidiendo un delegado por turno. O sea, porque decía que había faenas que tenían 2, 3 turnos. Me gustaría saber su opinión y cuál podría ser el impacto de eso, porque ya como que ahí aumentaba mucho más de lo que ya se está pidiendo, lo que está el proyecto pidiendo. Me gustaría saber su opinión sobre esa materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandón. ¿Más consultas, más comentarios? Bien, le voy a dar la palabra. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Bueno, para efectos quizás también de tratar de como rescatar el espíritu de la norma y también lo que han señalado algunos de los expositores anteriores, particularmente
representantes de trabajadoras y trabajadores, y particularmente quienes estuvieron acá del SINTEC, que representaban el rubro de la construcción, nombraron algunas cifras que son relevantes respecto a la accidentabilidad en ese rubro, ¿no? Lo que hacía justificable y necesario, además, a su entender, la posibilidad de tener mayores delegados, precisamente por la disparidad en la realidad que hay en las distintas faenas, ¿no? Porque a veces una puede ser una faena minera y el delegado iba a tener que cumplir ciertos requisitos para poder entrar y poder cumplir con su rol de representación, de fiscalización, roles, digamos, establecidos de las organizaciones sindicales en sus propios estatutos, y otra podía estar además muy lejos dentro de la misma región, con una realidad totalmente distinta, con otra serie de exigencias, y por lo tanto se hacía justificable la necesidad de que hubiesen delegados de una u otra forma por obra y faena, o encontrar una fórmula que permitiera esa representación. Pero, como decía por su intermedio presidente la diputada Sandón, también se planteaba la realidad de estas obras que por su carácter particular de operación no pueden parar nunca, no son 24/7, por lo tanto los dirigentes sindicales ahí quedaban cortos. Entonces nos planteaban de una u otra forma que era necesario tener delegados o delegadas por turno, delegados en la mayoría de los casos, dado que es un rubro además bastante masculinizado. Sobre eso, yo quería preguntarle por la accidentabilidad. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de la accidentabilidad en los lugares donde efectivamente existe una relación con los sindicatos, donde las dirigencias o los representantes y delegados sindicales logran hacer un trabajo de fiscalización que muchas veces probablemente soporta la actividad de la empresa, genera algún grado de cooperación entre los comités paritarios, entre las, qué sé yo, los prevencionistas de riesgo de la propia empresa, etcétera? ¿Cómo han visto la accidentabilidad en eso? Y también si esa accidentabilidad es mayor precisamente en faenas que no pueden parar y que requieren, por lo tanto, estos turnos continuos, y si, por lo tanto, en esos casos, además, sería relevante tener dirigentes sindicales que pudiesen estar cubriendo los turnos completos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. 5 minutos entonces para don Marcos González y 5 minutos para don Jorge Muñoz. Don Marcos. Bien, respondo las consultas. Cuando yo hablaba de delegados que en algún momento han transformado en un negocio, lo que quiero expresar es que los proyectos tienen un inicio y un término, y al término de dicho proyecto nos quedamos sin trabajadores, porque se van, porque tenemos que dar término a los proyectos terminan, y nos quedan los delegados, y hemos tenido que negociar también el término de los contratos de los delegados. No es una práctica extendida, no quiero generalizar. Yo en 25 años lo he visto y me ha tocado asumirlo en unas 3 o 4 oportunidades. Y es en ese momento cuando sale a la vista el fuero, y lo que hace el delegado, o lo que hicieron en esos momentos, fue pedirnos a nosotros que les cubriéramos todo el fuero. A eso me refiero cuando hay delegados que en algún momento, dada la extensión que tienen con su fuero, lo transforman o lo pueden transformar en un negocio personal, desvirtuando o desnaturalizando su función. Como les comento, no es la gran mayoría de los delegados, han sido pocos casos, pero existen, y perjudica mucho la relación con el sindicato y la relación del sindicato con sus trabajadores. Con respecto a la accidentabilidad, la verdad es que, bueno, yo trabajo en una empresa que tiene altos índices de seguridad. Nosotros llevamos más de 3 millones de horas sin accidente. Hemos sido premiados reiteradamente, tanto en la mutual de seguridad, a la cual estamos adheridos por este hecho. Acabamos de ganar o revalidar, perdón, la categoría de oro de nuestros comités paritarios. No estoy muy claro, quiero ser súper sincero, en qué relación pueda tener el delegado, la presencia de delegados con la menor accidentabilidad. Lo que sí favorece la presencia de los delegados es un mejor ambiente laboral, mejores relaciones laborales, una mejor comunicación, un entendimiento más rápido de las problemáticas de los trabajadores, fomenta mejor el diálogo laboral. Por tanto, en eso sí, ninguna discusión. La presencia de los delegados es fundamental para nosotros en proyectos cuando tenemos acuerdos colectivos, y para los trabajadores también. A modo de ejemplo, cuando hay que dar término de contrato
y no tenemos un delegado que pueda ratificar, verificar dichos finiquitos, ese trabajador tiene que esperar una cantidad de días para poder recibir su término de contrato, ir a una notaría, ratificarlo, después ver cómo nos hace llegar el finiquito y recién después de eso poder pagarlo. Entonces, insisto, no tengo tan claro qué efecto pueda tener la presencia de un delegado dentro de las mejoras de los indicadores de accidentabilidad, pero sí claramente en la mejora del clima laboral. Muchas gracias, Marcos. Le damos la palabra a Jorge. Yo quería complementar un poco, si bien destaqué que sería bueno aclarar qué se entiende por término de faena u obra, ¿cierto? También sería bueno definir y aclarar el término, porque si estamos con 3 delegados, ¿cierto?, en una obra o faena, esto debiera ser también en forma paulatina, su separación, quizá usando la misma tablita que genera el agregar 1, 2 o 3 delegados. No sé si eso también está contemplado, pero por lo menos lo que yo vi no aparecía y sería bueno considerarlo. Respecto al tema de seguridad, también yo considero que no hay mucho, no incide mayormente, aun cuando también hemos tenido experiencia de buenos delegados que ayudan y se incorporan como asesores o apoyo a los comités paritarios. Entonces, en ese sentido, de repente podrían ayudar de alguna manera, pero no le veo incidencia. Sí es muy importante y resaltar que el tener delegados, como se pensaba, que hubieran 3 delegados, uno en Calama, uno en no sé dónde, el rubro de la construcción tiene muchas variables y dentro de eso está la minería, ¿cierto? Las obras mineras, las obras del MOP, las obras particulares, y no es lo mismo. Entonces, en ese sentido es muy bueno que existan delegados por cada obra, ¿no? Yo lo podría destacar de esa manera y complementando lo que decía Marco, me parece que el tema de seguridad, para cerrarlo, no tiene mayor incidencia. Había también otra consulta respecto a los riesgos de tener un aumento de delegados. Yo no lo veo. En general, si bien no estaba la ley de esta manera, nosotros trabajábamos con el sindicato, con delegados en cada obra, 2 o 3 dependiendo del número de trabajadores. Así es que en ese sentido quizás nos adelantamos un poquito a lo que se está presentando en este momento. No sé si quedaba alguna otra consulta. Por lo menos lo que apunté yo era relacionado a lo que acabo de contestar. Muchas gracias, Jorge. A Marco también por habernos acompañado en la tramitación de esta moción. El diputado Barrera me está pidiendo brevemente la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a la comisión y a nuestros 2 expositores, a don Jorge y a don Marco. Creo que ellos ponen claramente desde la visión del empleador lo importante que es tener esta relación con los trabajadores y destaco el que ellos den cuenta de que hay realidades distintas en cada una de las obras, que puede haber una, como decía don Marco, en los Andes y otra, no sé, en Iquique, y que tienen realidades distintas porque la obra es distinta y las características de la caracterización de los trabajadores es distinta. Por ejemplo, trabajar en altura tienen que tener unos exámenes que no necesitan los que trabajan a nivel del mar, por ejemplo, que son cosas simples, así como la presión, por ejemplo, la presión arterial. Por lo tanto, valoro mucho su exposición y me deja muy claro en que vamos en el camino correcto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barrera. Le damos las gracias nuevamente a nuestros invitados, los liberamos. Antes de darle término a la sesión, estaba conversando con don Pedro, esto dirigido a los diputados y diputadas. La próxima semana, el día miércoles, es feriado y algunas comisiones han tomado la decisión de sesionar el día lunes. Entonces, suspendiéndola el martes, ¿no? Dado que muchos se retiran luego de la sesión o luego de la comisión que va de 3 a 5. Entonces quería proponerles el adelantar la comisión de trabajo la próxima semana para el día lunes y así tener libre la tarde del martes, en la medida de que haya acuerdo.
El lunes tendría que ser de 3 a 5. Ya. ¿Mantenemos entonces el horario? Simultáneo a la sala. Hay una renovación de la suma. A seguro de cesantía. ¿Les parece? Ya. Entonces lo dejamos para el martes en la mañana y ponemos seguro de cesantía al gobierno. Bien, pues, colegas, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.